Este es un tópico del curso de microbiología de alimentos y trata sobre el origen de los microorganismos. Hoy día haremos una pequeña revisión acerca del origen de los microorganismos. El origen de los microorganismos está fuertemente ligado al origen de la Tierra. ¿Cómo sería la Tierra primordial, la Tierra primigenia? Obviamente era un lugar inhóspito, muy diferente de nuestros días, con grandes cantidades de energía, tanto volcánica como eléctrica, por las fuertes tormentas que existían en aquellos tiempos. Y el océano no venía a ser otra cosa que una sopa de compuestos orgánicos formado por procesos inorgánicos. La capa gaseosa que envolvía la Tierra primitiva tenía una composición muy diferente a la de nuestra atmósfera actual. Esa atmósfera primitiva pues era reductora y era anaerobia. Eso indica que la presencia de gases como el hidrógeno, el metano, el amoníaco y el vapor de agua, así como la ausencia de oxígeno, eran, digamos, la norma. Otros gases existentes, presentes también en emanaciones volcánicas, serían pues el nitrógeno y el dióxido de carbono. La aparición de la vida y de los organismos fotosintéticos fue la causa de la variación de esta atmósfera. Podemos decir que el origen y la presencia de oxígeno en la atmósfera terrestre pues se debe a la acción de los organismos fotosintéticos. La atmósfera pasó a ser oxidante y aerobia y se formó la capa de ozono que protege a los seres vivos del medio terrestre de las radiaciones ultravioletas. Los microorganismos han habitado la Tierra más tiempo que cualquier otro ser vivo. Desarrollaron con la Tierra una información. De eso hace más o menos 3.870 millones de años, o unos 700 millones de años si empezamos a contar desde el inicio de la formación de la Tierra. La gran pregunta será siempre, ¿cómo fue la Tierra? Y no podía ser de otra manera, posiblemente una masa de lava que se evaporaba en remolinos de agua hirviente, con gases malolientes como el metano y el amoníaco. Había un volcanismo intenso, había una carencia completa del oxígeno y por supuesto todo está expuesto a letales radiaciones. Las evidencias más antiguas sobre la existencia de la vida sobre la Tierra datan de hace más o menos 3.800 millones de años. Eso quiere decir que el surgimiento de la vida se produjo 700 millones de años después de haberse formado la Tierra. Si bien es cierto, no existe forma científica de explicar lo que pasó en ese periodo, solamente lo puede explicar la filosofía. Las dos corrientes filosóficas en pugna, el materialismo y el idealismo, han intentado explicar el origen de la vida. Quien destaca nítidamente en esta polémica es Oparín, Alexander Ivanovich Oparín, quien escribió su libro El origen de la vida, donde él intenta explicar si es posible reproducir las condiciones iniciales del planeta para poder explicar cómo fue el origen de la vida. Alexander Ivanovich Oparín nació en 1894 en Uglich, ¿no? En Rusia, y murió en 1980 en Moscú. Este bioquímico soviético fue pionero en el desarrollo de la teoría bioquímica sobre el origen de la vida. Sus estudios sobre el origen de la vida plantean sintéticamente que el proceso que condujo a la aparición de seres vivos se explica mediante transformaciones de moléculas simples, aminoácidos, carbohidratos, en fin, en agregados orgánicos por afinidad funcional, por afinidad química, a través de reacciones físico-químicas. Oparín subrayó el hecho de que en los primeros momentos de la historia de la Tierra, la atmósfera no contenía oxígeno, que fue generada después gracias, digamos, a la aparición de los organismos fotosintéticos y de los vegetales. Antes de la aparición de la vida, podían haber existido sustancias orgánicas simples en una especie de caldo primitivo, que era, digamos, el océano de aquel entonces. Añadió que los primeros organismos fueron probablemente heterótrofos, esto es, que utilizaban como alimento sustancias orgánicas y no poseían la capacidad, como los autótrofos actuales, de nutrirse de sustancias inorgánicas. Al inicio, obviamente, sus teorías enfrentaron una fuerte oposición, pero con el paso del tiempo fueron encontrando adherentes.
y recibió el respaldo de importantes científicos, inclusive norteamericanos. Según Oparin, las características del joven planeta habrían sido los siguientes. Mientras que la superficie era una especie de caldo primitivo, hirviente, de sales y algunas sustancias orgánicas simples, con una intensa actividad volcánica, la atmósfera primitiva era un conjunto de gases como el dióxido de carbono, el agua, el dióxido de azufre, el hidrógeno, el nitrógeno, con ausencia de oxígeno, una atmósfera completamente reductora, con tormentas eléctricas, bombardeo de meteoritos e ingreso de luz ultravioleta. El gran mérito de Oparin fue proponer a los coacervados como una forma de existencia anterior a las células. Estos se habrían formado a partir de los elementos fundamentales que forman parte de las células vivas, el oxígeno, el hidrógeno, el carbono y el nitrógeno. Luego fueron formando moléculas más complejas como los aminoácidos, los azúcares, los cuales luego polimerizaron y se integraron a micelas o agregados que él llamó coacervados. Los coacervados tenían un comportamiento semejante a las células microbianas que hoy conocemos. Por ejemplo, almacenaban agua en su interior, las moléculas orgánicas se concentraban enlazándose mediante fuerzas electrostáticas e hidrofílicas, existía un ingreso pasivo de sustancias, había una mayor diversidad de moléculas en el interior, hay un mayor número de reacciones químicas, catálisis, aumentaba su volumen y eventualmente generaban divisiones. ¿Se podría considerar a los coacervados como alguna forma de vida? Hay que recordar que la vida debe ser capaz de alimentarse y reproducirse, cosa que no ocurría, digamos, con los coacervados. Los coacervados podían dividirse mecánicamente, pero no reproducirse. Es muy probable que las primeras formas de vida sobre la Tierra hayan sido muy parecidas a los coacervados. En algún momento se convirtieron en las primeras criaturas capaces de reproducirse por sí mismas y con una huella genética propia. Pero la gran pregunta es, ¿será posible comprobar esta teoría? Tendría que reproducir las condiciones primigenias de la Tierra. No nos olvidemos que esos 700 millones de años que media entre la formación de la Tierra y la aparición de los primeros vestigios de vida son una cosa que no se pueden explicar hasta ahora. Entonces, ¿será posible reproducir las condiciones iniciales del planeta? ¿Podría ser posible reproducir en laboratorio alguna de estas condiciones? Oparin explica que ciertas reacciones químicas requieren de energía para ser liberadas. Esa energía en las condiciones primitivas de la Tierra habrían provenido de la luz ultravioleta, de las descargas eléctricas o rayos, y se potenciaban obviamente por las altas temperaturas existentes en aquel tiempo. Entonces, bajo esas condiciones, algunas reacciones simples se habrían llevado adelante. Así, por ejemplo, el carburo de aluminio más el agua da origen, digamos, a un carbohidrato bastante simple como es el hidrocarburo metano, un hidrocarburo de un solo carbono, más el hidróxido de aluminio. Y el carburo de calcio más el agua habría dado origen a los hidrocarburos del tipo acetileno con dos carbonos, más el hidróxido de calcio. Y de esa manera se habrían comenzado a sintetizar los compuestos orgánicos inicialmente. Y así de manera sencilla, Oparin explica que el acetileno formado más el agua, bajo las condiciones reinantes en aquel entonces, dieron origen al acetaldehído, que es un derivado oxigenado de los hidrocarburos, un compuesto orgánico ya más complejo. Y el acetaldehído más el amoníaco habría dado origen a los derivados nitrogenados de los hidrocarburos. Y así, dentro de los 700 millones de años que media entre la formación de la Tierra y los primeros vestigios de vida, los compuestos, las sales, los compuestos orgánicos simples, el agua de lluvia, las altas temperaturas, habrían dado origen a las moléculas más grandes, a las moléculas orgánicas, y estos, en un pH alterado de las aguas marinas, habrían dado origen a los llamados coacervados. Y así, las preguntas que Oparin se hacía sobre si es posible reproducir las condiciones iniciales del planeta, comenzaron a tener repercusiones en otros lugares. Y aparece, digamos, acá un personaje famoso que es Harold Urey,
que fue Premio Nobel de Química en 1934, quien también propuso que la vida apareció en una atmósfera terrestre altamente reducida. Dio una conferencia en la Universidad de Chicago en 1951 y luego publicó su conferencia en una revista. Es importante señalar que luego de conocido la obra de Oparín, muchos investigadores comenzaron a interesarse en su... Fue así como en 1953, una de las etapas más importantes, probablemente, que marca un hito histórico en el desarrollo de la llamada síntesis prebiótica, el investigador Harold Urey y uno de sus estudiantes, Stanley Miller, hicieron un experimento para comprobar las ideas de Oparín. Determinaron que las moléculas orgánicas podrían formarse espontáneamente en condiciones reductoras, las cuales se pensaba que eran similares a las de la Tierra primitiva. Pero ¿quién era en realidad Harold Urey? No es, digamos, un personaje que pueda pasar desapercibido. Este investigador importante del siglo XX, nacido el 29 de abril de 1893 en Indiana, Estados Unidos, fue hijo de un pastor evangélico, ¿no? El reverendo Samuel Clayton. Él se tituló en zoología en la Universidad de Montana en 1917. Luego de graduarse en esta carrera y trabajar como profesor durante 2 años en esta misma universidad, la afición de Urey por la química le impulsó a realizar el doctorado en química en la Universidad de Berkeley. Eso ya fue más o menos por los años 1923. Tras investigar junto con Bohr sobre la teoría de la estructura atómica, regresó a Estados Unidos, donde impartió clases de química en varias universidades, en las universidades de Johns Hopkins, en la Universidad de Columbia, en la Universidad de Chicago, en la Universidad de San Diego, en fin, donde en esta última universidad ostentó el cargo de profesor emérito desde 1970 hasta 1981. Durante su largo periodo de docente, Urey realizó numerosas investigaciones y en 1932 descubrió el isótopo pesado de hidrógeno, ¿no es cierto?, el deuterio, y seguidamente desarrolló un procedimiento destinado a la obtención de agua pesada, ¿no? Trabajo por el cual obtuvo nada menos que el Premio Nobel de Química. Un año y medio después de la conferencia de Urey, un estudiante de química que había asistido a la charla, de nombre Stanley Miller, le planteó a Urey realizar un experimento empleando una mezcla de gases reducidos. Obviamente hubo una resistencia inicial. Luego que él aceptó, entonces se hizo un experimento bastante simple, tratando de simular el sistema océano-atmósfera de la Tierra primigenia. El así conocido experimento de Miller-Urey de aquel entonces buscó simular las condiciones del medio ambiente primario de la Tierra. ¿Qué es lo que se logró demostrar? Se demostró que la luz ultravioleta, combinada con descargas eléctricas, en una atmósfera de base de hidrógeno, o sea, reducido, más las altas temperaturas, propiciaban reacciones químicas con formación de azúcares, aminoácidos, agrupación de aminoácidos de azúcares de manera... Este módulo experimental de laboratorio constituía en balones de vidrio en la que se insertaron electrodos, se inyectó gases de metano, amoníaco, agua, hidrógeno, se tenía un condensador, se utilizaba mecheros, utilizaba una bomba de vacío para generar, digamos, el vacío necesario, y el resultado del experimento fue importante. El resultado de los experimentos Miller-Urey no pudieron ser más exitosos. Se logró sintetizar de manera espontánea aminoácidos y azúcares, y los resultados de dicho experimento fueron publicados en una prestigiosa revista, en Science, en 1953. Este fue el inicio, esto fue, digamos, el origen de lo que hoy en día se conoce como la síntesis prebiótica,
una ciencia que ha tenido un notable desarrollo a lo largo de la historia. Otros investigadores también continuaron, digamos, con esta saga de investigaciones, y uno de los más importantes también fue Juan Oró Florensa, un bioquímico español que desde 1962 fue uno de los científicos principales en el estudio de las muestras lunares del proyecto Apolo y de la atmósfera y superficie marciana del proyecto Viking, utilizando cianuro de hidrógeno, amoníaco, cianógenos, cianoacetileno, obtuvo y logró sintetizar en un experimento parecido a la de Miller-Urey aminoácido y bases nitrogenadas. Y así, ¿no? La teoría de Oparin sobre que la primera forma de vida se formó de manera espontánea mediante reacciones químicas en condiciones en las que atravesó la Tierra durante 700 millones de años, encuentra sustento sólido primero en la síntesis prebiótica, pero también, digamos, en una serie de evidencias geológicas y en una serie de evidencias biológicas y químicas que revisaremos más adelante.